entendido. Oh, le sale un mensaje de que estamos empezando a grabar. Oh. Listo. Muy bien. Empezamos entonces. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver. Tenemos que hacer la formulación. Entonces, la formulación. Ya hemos hablado del problema como tal, ¿no? Por favor, me hace recuerdo si estamos volviendo a ahondar el problema como tal. Hemos hablado ya sobre la formulación del problema. Los odio. No saben cómo los odio. Hemos avanzado. Sí, ¿Perdón? Sí, se avanzó hoy. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, un problema, para ser problema, necesitamos... Ahora sí. Oh, así había salido. Qué bonito. ¿Dónde está? Aquí estamos. Interrogación. Oh, wow. A vivir con un tiempo de retraso, entonces. Ya. Miren, para expresar un problema, primero tiene que tener una relación de variables, ¿ya? Luego debe expresarse en forma de pregunta, ¿ya? Después tiene que tener una relevancia científica y social. También tiene una prueba empírica, ¿ya? Y tiene que tener una dimensión temporal y espacial, ¿no? Y así les había mostrado este ejemplo de cómo incide la administración en la eficiencia del servicio que presta el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz a los pacientes que acuden a buscar atención médica ambulatoria especializada y de internación. Entonces, esta formulación, este ejemplo, cumple con todos los requisitos que estamos exigiendo, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación entre nuestra formulación del problema y nuestro objetivo, ¿ya? Tenemos dos tipos de objetivos. Bueno, para empezar, el objetivo es lo que se aspira de la investigación y debe expresarse con claridad, pues en las guías de estudio, ¿ya? Debe delimitar la amplitud del estudio, debe servir para guiar el desarrollo del estudio, debe servir para orientar los resultados eventuales que se esperan y así también debe determinar las etapas del proceso de investigación. Entonces, así los objetivos deben ser congruentes, medibles y observables, claros y precisos. Deben seguir un orden metodológico y deben estar en verbo infinitivo. Aquí vemos los verbos infinitivos: analizar, aplicar, calcular, clasificar, demostrar, describir, determinar, diagnosticar y todos esos, los que se pueden utilizar. ¿Ya? Los objetivos, tenemos dos tipos de objetivos: los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos generales son los propósitos terminales, aquellos que se lograrán al finalizar la investigación. Y los objetivos específicos son todos los objetivos específicos que darán como resultado el objetivo general. O sea, la suma de estos objetivos específicos nos da como resultado el objetivo general, ¿no? Entonces, para formular un objetivo, sea general o específico, debemos responder a estas interrogantes. ¿Qué cambiar? O sea, la situación que deseas cambiar. ¿Para quién? Que incluye las personas o grupos sociales a las cuales se dirige. ¿Cómo? Que incluye la solución o tipo de intervención que modifica la situación. ¿Dónde? Incluye la zona geográfica o medio de vida en el que se desarrolla la actividad. ¿Cuándo? Precisa el momento en el que el objetivo deberá ser alcanzado. ¿Ya? Entonces, empecemos a armar este objetivo. ¿Qué queremos cambiar? En el ejemplo que habíamos visto, ¿qué queremos cambiar? Veamos, ¿para qué vamos a recordar, no? ¿Qué queremos cambiar? La eficiencia del servicio. ¿Para quién queremos cambiar? Para los pacientes que acuden a buscar atención médica ambulatoria especializada y de internación. ¿Cómo queremos cambiar? A través de la gestión administrativa, donde en el Hospital Obrero, cuando en la gestión 2021. Porque la pregunta está
escrita en presente. Entonces, así habíamos dicho, aquí habíamos quedado en el marco teórico, si me acuerdo, ¿eh? Aquí ya estábamos cansados. El marco teórico, ¿no? Entonces, el marco teórico nos tiene que guiar todo tiempo, ¿ya? Como ya les decía, no podemos hablar de la administración si no conocemos el concepto de administración. Tenemos que hablar de eficiencia, no podemos hablar de eficiencia si no sabemos la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad. No podemos hablar de cualquier otro concepto de marketing si no conocemos la estructura de lo que es la ciencia del marketing. Entonces, tenemos que leer, y es obligatorio leer, ¿ya? Entonces el marco teórico es importante para ver el pasado, para construir el presente y mirar hacia el futuro, ¿ya? Es importante localizar y obtener, es importante localizar, obtener y consultar el marco teórico para estudios de antecedentes, libros, revistas, ensayos y todo lo que conlleva, ¿ya? Aquí, las funciones del marco teórico. Primero, sustentar teóricamente el estudio, ¿ya? Etapa que algunos autores llaman la elaboración del marco teórico. O sea, todo lo que conlleva a lo que nosotros vamos a investigar, a nuestras variables, tenemos que conocer su teoría, ¿ya? Y no lo tenemos que dar por hecho, ¿ya? Porque muchas veces ya, por el simple hecho de creer que ya sabemos el concepto mismo, podemos llegar a incurrir en grandes errores, ¿ya? Entonces, por más que conozcamos la teoría, tenemos que fundamentar y tenemos que conocer sobre qué autor nos vamos a basar para solucionar un problema determinado, ¿ya? Así también, las funciones principales del marco teórico son ayudar a prevenir errores que se han cometido en los estudios, a orientar sobre cómo habrá de realizar el estudio, ¿no? Ampliar el horizonte de investigación o vías de investigación para que se centre en el problema. También el marco teórico conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a prueba en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros no conocemos el concepto de burocracia, erróneamente o ignorantemente podemos estar diciendo, ay, en esta institución hay mucha burocracia. A algunos les ha pasado eso, ¿no? Hay en esta institución mucha burocracia para hacer los trámites. ¿Ya? Antes de hablar de burocracia, ustedes tienen que conocer a Max Weber. Max Weber es el fundador, es un economista fundador de lo que es la burocracia. Entonces, eh, Max Weber, déjame ver acá, tengo a Max Weber, por ejemplo, ¿ya? Burocracia. Aquí estamos. Entonces, Max Weber es un economista que ha creado el concepto de lo que es burocracia, como les decía. Entonces, la burocracia se definió como una forma más eficiente de organizar, teniendo en cuenta la complejidad de los aparatos estatales, de las dependencias gubernamentales y de las necesidades de la sociedad que cambia y evoluciona constantemente. Las ventajas de la burocracia es un desempeño adecuado en el puesto de trabajo, los cargos y las tareas están bien definidos y una serie más de ventajas que tiene la burocracia. El concepto de la burocracia es muy bueno. Si no existiría burocracia, no sabríamos cómo administrar, cómo fiscalizar y reglamentar y gestionar los recursos del Estado. Entonces, si nosotros ignorantemente podemos decir, hay mucha burocracia en esta institución como tal, estaríamos pasando de ignorantes, ¿no? No es malo, no es malo ser ignorantes, pero sí es malo continuar con la ignorancia, ¿ya? Entonces, no cometamos esos errores. Para hablar y mucho más de la investigación que nosotros vayamos a desarrollar, tenemos que conocer a cabalidad lo que representa cada concepto como esencia que comprende en nuestra investigación a desarrollar, ¿no? Y así también nos conduce a inspirar nuevas líneas o áreas de investigación y proveer un marco
de referencia para interpretación a los resultados de estudio. ¿Ya? Entonces, es muy importante el marco teórico. Entonces, en el ejemplo de cómo incide la administración, tenemos que saber cuál es el concepto de administración, ¿no? En la eficiencia del servicio tenemos que saber la diferencia entre eficiencia del servicio, lo que es atención médica, ambulatoria, especialidad y internación. También tenemos que saber los conceptos de lo que son hospital y todo ello, por más que lo demos por hecho. El marco teórico tiene que sustentar, en base a la ciencia, la investigación que nosotros estamos desarrollando. Y si es que damos por hecho alguna palabra o algún concepto, estaríamos entrando en el error que es la ignorancia de la investigación. Y es algo que no podemos negar. ¿Ya? Entonces, pasado el marco teórico, vamos a pasar ahora a lo que es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la proposición, juicio, enunciado o afirmación. Es la respuesta a la formulación del problema, ¿no? Basada y fundamentada en conocimientos previos logrados, o sea, luego de conocer a cabalidad lo que es el marco teórico y la realización. Hacer un espacio por aquí, ¿ya? Así que la hipótesis se constituye en la primera solución o explicación al problema planteado. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve una hipótesis? ¿Ya? Es la guía para la investigación o estudio. Y les voy a explicar por qué. La hipótesis viene muy relacionada con la operacionalización de variables, que ahora vamos a conocer más adelante, que es una guía de investigación. Es una guía. No podemos investigar si no está sistematizado. Por algo lleva la palabra metodología. Existe una metodología para investigar, ¿ya? Así podemos decir que la hipótesis indica lo que tratamos de probar y se define como la explicación tentativa del fenómeno investigado, ¿no? Debe ser formulada a manera de proposiciones, o sea, de manera propositiva, ¿no? Para proponer, ¿no? Y es la respuesta provisional a la pregunta de investigación. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el problema. ¿Cómo incide la administración en la eficiencia del servicio que presta el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz a los pacientes que acuden a buscar atención médica ambulatoria especializada y de internación? ¿Cuál sería la hipótesis a este problema o la posible respuesta a este problema? Es la administración incide negativamente a la eficiencia del servicio que presta el Hospital Obrero en la Ciudad de La Paz a los pacientes que acceden a la atención médica ambulatoria especializada y de internación. O sea, que la hipótesis establece la existencia de relación entre dos o más variables, las mismas que deben probarse. Y es por eso que desde un principio hemos podido remarcar estas dos variables, que es la administración y la eficiencia del servicio. De la misma manera, estas dos o más variables, en este caso generalmente dos, también se encuentran en la formulación del problema. ¿Ya? Entonces, estas variables tienen que ser de existencia obligatoria en tu formulación del problema. Por más que sea un trabajo que sea un proyecto de grado, un proyecto de emprendimiento, una tesis, una monografía, un trabajo dirigido, una misma tesis, una investigación sociocrítica positivista, tiene que llevar estas variables, mínimamente dos variables, ¿ya? Y métanse en la cabeza que toda investigación mínimamente tiene que tener dos variables. Y para temas de pregrado, o sea, técnicos superiores, licenciaturas, siempre manejamos dos variables. Para temas de maestría también se manejan dos variables. Entonces, tengan en mente que lo más importante hasta ahora que podemos identificar son la relación de las variables. ¿Ya? Y como ya en el ejemplo, la variable, aquí tenemos dos variables, la administración y la eficiencia del servicio. Estas dos variables van a ser las guías en base a esta metodología que estamos aprendiendo que nos van a llevar a encontrar el resultado en esta investigación. ¿Ya? Y de ahí tenemos que pasar a la operacionalización de variables. ¿Ya? ¿Y qué es la operacionalización de variables?
¿ya? Es el paso de una variable teórica, ¿m?, a indicadores empíricos, verificables, medibles e ítems o equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que de la teoría tenemos que sacar los indicadores para medir en esta teoría, ¿ya? ¿A qué me refiero? La administración. ¿Qué es la administración? La administración es el proceso de planificar, organizar, controlar. A ver, es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una institución para llegar a los objetivos establecidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que generar las herramientas y mecanismos de la planificación, la organización, la dirección, el control, ¿ya? Tenemos que empezar a medir cada una de esas. O sea, de la teoría tenemos que volver a indicadores empíricos y verificables. Eso es la operacionalización de variables en facilito, podríamos decir, ¿ya? Y es así que vamos a hacer el ejemplo de la hipótesis y la operacionalización de variables. No se preocupe, ahorita lo borro. Se ha salvado. Entonces, la operacionalización de variables. Vamos a ejemplificar. Acá tenemos la hipótesis, que es la administración incide negativamente en la eficiencia del servicio. ¿Cuáles son nuestras dos variables principales? Aquí está la administración y la eficiencia. Entonces, empezamos a desglosar la administración, ¿ya?, en sus dimensiones. Tenemos 4 dimensiones en la administración, que es la planificación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. Y la eficiencia, igual, de la misma manera empezamos a desglosar que en sus dimensiones: procesos, tiempos, herramientas, recursos y costos. Excelente. Ya hemos desglosado, estamos operativizando estas variables, por eso se llama operacionalización de variables. Y hemos generado sus dimensiones. Ahora, de estas dimensiones vamos a empezar a generar las subdimensiones. Aquí estamos. Aquí tenemos las dimensiones. Y esta es una subdimensión, que es la planificación, organización, dirección y control. También de la eficiencia tenemos sus dimensiones. Vamos a tomar como ejemplo la administración. La dimensión de administración y la subdimensión de planificación. La planificación tiene sus subdimensiones, que es la misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuestos. Todo esto conlleva a lo que es la planificación, ¿ya? Esta es la subdimensión de la dimensión de la subdimensión de la dimensión de planificación. Y así vamos a continuar con la operacionalización de variables. Vemos que las subdimensiones de misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuestos, vamos a tomar en cuenta la misión. ¿Qué es la misión? Es un cuestionario, o sea, ¿cómo podemos identificar la misión? ¿Cuántos conocen la misión en la empresa? Entonces, aquí ya podemos utilizar y empezar a generar las herramientas con las cuales vamos a obtener la información de quienes conocen la misión de la empresa. Entonces, para poder identificar la misión, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer entrevistas, podemos ver con observación directa en las empresas que existe o no existe la misión u otros elementos que conlleven a responder a esta misión, ¿ya? Entonces, a través de estas herramientas, ¿ya?, nosotros vamos a responder a la misión. Entonces, tiene que haber otras herramientas para la misión, para los objetivos, para las estrategias, para las políticas. Para cada uno de estos generamos sus herramientas, ¿ya? Y si vamos de retro, entonces quiere decir que tenemos que responder a cada dimensión y subdimensión, ¿ya?, acá, con una pregunta relacionada a cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces empezamos a disgregar lo que es las dos variables. Y así podemos responder con claridad, sin hacer óbice de alguna dimensión o subdimensión que sea importante para que sea diagnosticada. ¿Qué tal si por azares no
no tomo en cuenta esta operacionalización de variables y todos mis cuestionarios se basan en la planificación y en el control únicamente. Y no tomo en cuenta lo que es la dirección o organización. Entonces, está mal direccionada, mal encaminada, mal enfocada lo que es la investigación mía, o está incompleta en este caso. La operacionalización de variables nos permite generar una pregunta o más de una pregunta para responder a una dimensión o a una subdimensión. Hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, inquietud? Nadie responde. Y es lo que más me gusta. Qué bien, nadie responde. Listen, una pregunta. Jai, Esto que estamos avanzando ahora, esta clase, usted decía que en base a esta clase va a ser nuestra segunda tarea. En sí. este trabajo tenemos que desglosar todo lo que ahora nos está explicando. No, porque la tarea únicamente llega hasta elaborar lo que es la hipótesis. Ya, vamos a repetir el trabajo antes. Pero para terminar el tema de operacionalización de variables, hemos ido disgregando de esta manera, pero se tiene que desarrollar de manera esquemática. ¿Ya? Tenemos este ejemplo de marketing mix que van a pasar ustedes. Entonces, el marketing mix o un plan de mercadotecnia, primero tiene que ser considerada, esta es una variable, como ejemplo, ¿ya? Un plan de mercadotecnia. Tiene que tener su definición, ¿ya? Porque no nos podemos inventar. Entonces, el plan de mercadotecnia, han de escuchar, tiene el marketing mix, lo que son las 4 P's: producto, precio, promoción y plaza. ¿Ya? Producto, precio, promoción y plaza. Estas son las dimensiones. En este ejemplo no estamos tomando en cuenta productos, pero sí servicio. ¿Ya? Entonces, las dimensiones serían servicio, precio, promoción y plaza. Estas son las dimensiones que se habían comentado. Tenemos que seguir disgregando y nos vamos a las subdimensiones. Las subdimensiones del servicio son los beneficios esenciales del servicio, los beneficios del servicio y los servicios extendidos. Eso tenemos que analizar. De precio, la lista de precios, periodo de pago, descuentos o márgenes y términos de crédito. En lo que es promoción, las promociones de ventas, la publicidad, la fuerza de ventas y las relaciones públicas. ¿Ya? Cuando dice, yo voy a hacer una estrategia de marketing enfocada en las redes sociales, o sea, voy a meterme a Facebook, me voy a cagar en todo. ¿No? No, eso entra aquí en publicidad, o sea, es algo pequeño, las redes sociales. Que todas las redes sociales solo estás haciendo TikTok, no estás haciendo marketing. ¿Ya? Para hacer marketing tienes que considerar todas estas subdimensiones y estas dimensiones. Eso es marketing. ¿Ya? Publicidad aquí, el Customer Management, el que pone las fotitos es publicidad aquí. Eso es así. ¿Ya? Entonces, para la promoción son promociones de ventas, son publicaciones, son fuerza de ventas y son las relaciones públicas. Con todo eso identificamos a la dimensión de promoción. Y para plaza, canales, cobertura, capacidad, localización y transporte. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros indicadores? Por ejemplo, para beneficios esenciales, nuestros indicadores son los beneficios de uso, beneficios psicológicos, beneficios de reducción de problemas. O sea, ¿por qué contratamos un servicio? Porque tenemos una necesidad y que es una necesidad, es un problema no resuelto. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a identificar o responder a esta subdimensión y estos indicadores. Y vamos a hacer a través de una fuente de verificación. Y aquí es análisis, pues yo estoy poniendo análisis documental y encuestas. Estas son nuestras fuentes de verificación. Y para cada subdimensión tenemos que crear nuestra propia pregunta, llamemos, ¿ya? O cómo vamos a poder identificar o recolectar información para responder a cada una de estas. Entonces, respondiendo a cada una de estas, a estos indicadores de las subdimensiones que conllevan a responder en su totalidad todo lo que corresponde a sus subdimensiones de la dimensión de servicio, vamos a poder canalizar. Lice, ahí entraría, perdón, ahí entraría lo que son el por qué, el para qué, el con qué y todas esas preguntas para poder desarrollar. No, digamos, o sea, por ejemplo, me refiero a un servicio de café. Vamos a vender café, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio esencial que tiene este servicio? Tomar café.
¿No ves? ¿Por qué? Porque tienes un beneficio psicológico. Me encanta el café, tengo un paladar muy fino por el café, y el dedito lo pongo así, tengo café. Es un beneficio esencial. Entonces, tu fuente de verificación va a ser una encuesta, un cuestionario. ¿Qué vas a preguntar para tener información al respecto del beneficio esencial de tomar café? ¿Te gusta el café? ¿Sí o no? O sea, algo así. Entonces, con eso respondes a esta, ¿no? Tienes beneficios del servicio, son las características y atributos del servicio, la seguridad del servicio o la marca. Ya, yo tomo un café Alexander, ¿no? Entonces, ¿dónde tomas tu café? En la Pérez Velasco, me gusta destilado, donde Doña Pocha, bien rico, sirve su café en lata con su queso, eso me gusta. O vas a comprar, vas a un lugar caro por tomar café por estatus, ¿no? O qué servicios extendidos para comprar este servicio tiene. Bueno, para comprarte un iPhone, no es la diferencia en comprarte un iPhone y comprarte un chip. Siempre te pueden, hacen lo esencial, el poder comunicarte. Pues no solo es comprar un celular por satisfacer tus beneficios esenciales de comunicación. Hay otros servicios extendidos que tú tienes que saber. Entonces, Carlos, tú vas respondiendo en base a esta operacionalización de variables. Esta operacionalización de variables nos marca lo que es las preguntas que tenemos que hacer para responder a cabalidad esta variable en mercadotecnia. Obviamente que esta es una variable, pero esta variable tiene que afectar a otra variable, como en el ejemplo anterior, la eficiencia, la administración afectaba la eficiencia. Para fines de ejemplo de la operación, es una operacionalización de variables, mostrando este desglose de operacionalización de variables. Hasta aquí, a ver. Sí, ahí quedamos. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, inquietud? Le hice una consulta. Buenas noches. A ver, ¿Cuál es la diferencia entre objetivo general y objetivo específico? No sé si nos puede explicar, por favor. Eso más. Por el favor. objetivo general es guía lo que es la investigación. El objetivo, como los objetivos específicos conlleva a cumplir el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Salir profesional. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Usar todas las materias de primer